Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Hola, Dios me los bendiga, Dios los llene de mucha paz. ¿Tú cómo estás hoy? Excelente, gracias. Excelente, con deseo de buscar del Señor el día de hoy cada vez más, ¿verdad? Amén, así es. Qué bueno, me alegra mucho, amor. Dios me los bendiga, Dios me los llene de paz, que el Señor los siga llenando de su gracia, esa gracia preciosa y esa paz que sobrepasa de todo entendimiento. Hoy vamos a recibir nuestra preciosa palabra, esa palabra que solamente viene de nuestro Señor Jesucristo, que es viva y eficaz. Ojalá llegue hasta lo profundo de nuestro corazón y nos haga cambiar esas estructuras mentales que a veces no nos dejan dejarnos seducir por el amor de los amores. Invocamos la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios, ¿qué dice? Amén. Amén, amén y amén. Amén. Papá, papito, papá hermoso del cielo, qué palabra tan linda decirte Padre eterno. Cada vez anhelo esa consagración al divino corazón, al santo corazón de mi Jesús, que es tu propio corazón, porque tú y mi Jesús son uno solo. Por eso anhelo cada vez más sentirte, experimentar tu presencia viva en mi corazón. Morir a esa naturaleza humana, carnal, mentirosa, donde no hay amor, donde no hay justicia, porque la verdadera justicia solamente está en tu reino al cual deseo pertenecer y al cual reconozco que hago parte. Ayúdame a morir cada día más a mi naturaleza carnal y nacer en ti. Y una de las formas de morir es cuando recibo tu palabra, porque la fe se me va incrementando, porque así dice tu palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Por eso hoy quiero recibir tu palabra, Padre Santo, a través de mi Señor Jesucristo. Y con el Espíritu Santo anidarla en mi corazón y que se haga vida en mí. Ayúdame a que esa palabra no se quede vacía, que no simplemente entre por una orejita y salga por la otra, sino que la pueda poner por obra. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moniquita, ¿qué palabra tenemos hoy? Hoy vamos al Evangelio de San Juan. Vamos a estar con el Evangelio, con el capítulo 2, versículos del 13 al 25. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y les echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consume el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué pruebas nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en sus palabras. Mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tan hermoso, mi Jesús, Moni, que aquí nos da una evidencia clara de lo que es los sentidos espirituales y los sentidos humanos. En 3 días
si este templo lo reconstruiré si se derrumba, ¿no es cierto? Si se cae, en 3 días lo reconstruiré. Él no estaba hablando del templo, él estaba hablando era de su propia vida. Pero para poder trascender lo que el Señor dice, tenemos que agudizar nuestros sentidos espirituales. Fíjate al final lo que dice. Yo veo es el corazón, mi Señor ve el corazón, no las acciones como tal, sino el corazón de lo que está. Y eso también se lo dijo a Natán cuando fue a Natán o fue, creo que no fue el profeta Natán, sino el profeta, se me pasó, el que ungió al rey David. ¿Fue Natán el que lo ungió? Porque Natán fue el que lo reprendió. Pero bueno, Samuel fue el profeta que lo ungió. Entonces fue muy, muy particular porque inclusive el profeta no, aunque es profeta Moni, mira que cuando va a ungir al rey David como rey, se le pasó. Y iba a ungir al hijo mayor, al hermano mayor o al hijo mayor de Jesé, el papá del rey David. Porque mi papá Dios le dice, no te guíes por las apariencias, porque yo miro el corazón y el hombre solamente ve las apariencias. Para mirar más allá, para tratar de tener esa visión de nuestro Señor, tenemos que estar sumergidos en su presencia. Alejarnos un poco del sentimentalismo y la emocionalidad y sobre todo de la religiosidad, para uno empezar a ver lo que hay detrás de la palabra, detrás de lo que el Señor enseña, detrás de todo lo que Él muestra, porque generalmente siempre lo que vemos es la apariencia como tal. ¿Qué es más importante? ¿Tus pecados te son perdonados o más bien toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y vete? ¿Qué es más importante? La sanidad del corazón. ¿Qué es más importante? Todo lo que nos libera de este mundo. Pero para agudizar esos sentidos espirituales tenemos que ser perseverantes. Tenemos que ser constantes en la búsqueda del Señor, en la oración, en las cosas de Dios, no por el deseo de hacer, sino por crecer espiritualmente y seguir profundizando en esa búsqueda de Él. ¿No te parece, mi amor? Sí, Rafa, es importantísimo esto porque precisamente la vida en el espíritu no es tangible. O sea, no la podemos agarrar. Sí. No. O sea, la vida en el espíritu es sensible. O sea, tú la puedes sentir, tú la puedes vivir, pero no la puedes agarrar. O sea, es curioso porque a veces las personas esperan ver las cosas como uno ve un televisor, como ve uno un objeto, pero no es así. O sea, uno simplemente tiene la certeza y ahí es donde está funcionando la fe, ¿no? Tú tienes la certeza de que eso está, de que eso existe, ¿sí? Y no hay otra manera. Entonces, en este pasaje precisamente el Señor nos está diciendo cómo, o sea, porque a Él le cuestionan su autoridad, a Él le cuestionan que Él esté reprendiendo a estos que están allí. Y me deja, o sea, me llamaba la atención en la medida que iba leyendo, decía, a los que eran los cambistas de dinero, les tiró las cosas al piso. Y en el momento en que leía yo eso, el Señor me mostraba, decía, o sea, me mostraba ese pasaje que dice, tú no puedes servir a dos dioses, ¿sí? Porque entonces amarás a uno y aborrecerás al otro. Y el otro Dios era el Dios dinero, o sea, ese Dios lo tiró al piso, o sea, como quien dice, aquí en mi casa tú no vas a establecer tu reino, aquí no vas a hacer de las tuyas en la casa de mi padre. Eso una parte, mientras que a los de las palomas les dijo, sáquenlo, saquen esas cosas de aquí, eso no, o sea, el respeto a esos animales, no tanto a estas personas que estaban vendiendo las palomas y todo, sino los animalitos, ellos no tenían la culpa, pero el dinero él lo pisoteó. O sea, una cosa que es cierta es, el dinero debe servirme, el dinero debe ser mi esclavo, no yo esclavo del dinero, porque la mayoría de las personas hacen lo contrario, es yo me vuelvo esclavo del dinero, entonces vivo por conseguir dinero, sufro por estar con el dinero, o sea, la vida se les acaba porque no hay dinero. Entonces,
el dinero para mí debe ser mi esclavo, o sea, debe sujetarse a lo que yo quiero, no que yo me sujete a lo que tenga de dinero. Eso no es así. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros miremos? Porque ahí le estaban criticando, le estaban juzgando. Oiga, ¿y usted con qué autoridad viene a sacar toda esta gente si nosotros somos los del negocio, si nosotros somos los que tenemos la autoridad y somos los que les permitimos a ellos trabajar aquí? Entonces, ¿usted por qué nos está quitando este placer, por decirlo así, de tener toda esta gente aquí sirviendo, o sea, vendiendo y haciendo las cosas? A ver, y es cuando él le dice, no, la autoridad es porque no es por el templo, o sea, no es, yo no tengo una autoridad aquí eclesiástica a nivel jerárquico de la iglesia, no. Mi autoridad es muchísimo más allá que los rangos que tengan aquí ustedes para autorizar que estas personas vendan esto. No, mi autoridad es que yo soy el que tengo que habitar en esta casa. ¿Y ustedes qué están haciendo? A mí me están sacando y a ellos sí los deja. Y eso es lo que muchas veces pasa. Se dejan muchas cosas en las iglesias, pero no se tiene la presencia del Señor. ¿Y cómo necesitamos nosotros la presencia del Señor, Rafa, en las iglesias? Por eso yo creo que esta pandemia ha sido una bendición, Rafa. Porque es el momento del cuestionamiento donde tú en tu casa, no en el templo, en tu casa debes mostrar que sí de verdad crees en el Señor, que sí de verdad que vives tu fe y no que solamente vivías tu fe el día que ibas a la iglesia. Y para tomar esa actitud, pues tenemos que ser radicales. Mi Jesús es radical. Tan radical que es capaz, tan osado, tan atrevido, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, que va y rompe todos los negocios y daña todo, o sea, ¿pero por qué? Porque Él tiene ese celo por su casa, porque Él es radical en las cuestiones del espíritu. Él no es medias tintas, Él no es tibio, Él es radical. Y nos está diciendo, sean ustedes radicales. No tienen que hacer lo que yo hice con respecto a ir a romper todos los negocios de las personas que están alrededor de las iglesias, que hay una cantidad de negocios impresionantes cuando uno va a un templo, por ejemplo. No es hacer eso como tal, sino sobre todo el celo que tú debes tener por las cosas del reino. El celo que tú debes tener por las cosas sagradas. A mí me impresionó en una oportunidad que fui a una Eucaristía. Estuvimos en una Eucaristía cuando fui a comulgar una señora que era ministro de la comunión, no de la Eucaristía, porque el ministro de la Eucaristía es el sacerdote, el ministro de la comunión. Y cuando me dio la hostia sabía crema de manos. Y un sabor a crema de manos horrible. O sea, porque una cosa es echarse las manos, otra cosa es comerla, ¿no? Y me pareció tan sorprendente, dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, qué irrespeto tan tremendo. O con los vasos sagrados, por ejemplo, con las cosas sagradas del Señor. Ella pensaría que era la mujer que lanzó, que quebró el frasco de alabastro, entonces por eso la perfumó. Seguramente. De frente eso pasó. No, qué chiste, me dañó mi inspiración y yo mandando un mensaje qué hermoso. Pena, se me vino. Pero otra la idea que se me salió volando. No, tenemos que ser muy cuidadosos, Moniquita, con las cosas del reino y ser radicales. Ser radical no implica atropellar a las personas, ser radical no implica tratar de imponer tu criterio, ser radical no implica ya voy a tumbar todas las cosas de la casa y ya quiero ser más espiritual que religioso. Ser radical implica que desde tu actitud seas radical contigo mismo y contigo misma. Ser radical implica decir, yo quiero morir para que el Señor me resucite. Y necesariamente pues hablo de 3 días, ¿verdad? Yo quiero aprender a mirar desde lo espiritual. Yo quiero romper estar mirando todas las circunstancias del mundo y no creer a la palabra. Que si están que mueren muchas personas, entonces yo todavía, mucha gente con miedo, Moni, todavía, es increíble, pero o sea, hay que tener la prudencia que es diferente al miedo con respecto a todas estas pandemias, prudencia,
de utilizar lo que nos piden, tapabocas o lavamanos, lavarse las manos, el distanciamiento social como mínimo. Por ejemplo, Rafa, con lo que tú estás diciendo, ¿cómo es de importante, Rafa? Eso es la prudencia, y pues te digo algo más. O sea, generalmente uno pone, o sea, se supone uno no debe tener miedo, y esa es la verdad, uno no debe tener miedo, pero por ejemplo lo que nos sucedió, se entran a la casa mientras no estábamos, y ¿qué es lo que sucede? Pues uno revisa realmente cuando ya uno se pone a analizar, y la casa no tenía mayor seguridad por donde entraron las personas que robaron. Entonces, no es tener miedo, pero sí es colocar la seguridad para que esta situación no se vuelva a dar. Pues eso no quiere decir no vamos a dejar de vivir, ¿o no? Te quería complementar un poquito. Claro que sí, amor. Y entonces, en ese sentido, es el hecho de no estar con esas angustias, esos desesperos, sino tener la certeza de que Dios está con nosotros. Y si Dios está conmigo, ¿cómo dice la palabra? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si yo hago parte de Él, ¿quién contra mí? Y todo lo que pasa, pasa para bien. Pero acuérdate que hay una condición para que pase para bien, de los que aman al Señor. Entonces, dedícate a amar a Dios, y todo lo que sea a tu alrededor, no te angusties. Empieza a trascender, a agudizar tus sentidos espirituales, a ver el corazón de las personas, a ver lo que hay en el interior de las personas, no el comportamiento, porque el hombre se fija en el comportamiento, dice mi papá Dios allí cuando le decía al profeta. Solamente ustedes ven el comportamiento y ven la apariencia, mas no en el corazón. Yo veo el corazón. Pero para poder ver el corazón como mi Jesús bien lo dice la palabra al final, y cuando Él trasciende y dice yo voy a morir, prácticamente en 3 días resucitaré, Él lo estaba diciendo pero nadie lo entendía. Entonces necesitamos agudizar nuestros sentidos espirituales para poder trascender y estar no con miedo, porque el miedo no es de Dios. El único miedo es el santo miedo a pecar, el miedo a herir el corazón de mi papá a Dios, es el temor a Dios, no hacerle daño a Él. ¿Y cómo no le hacemos daño? Cuando estamos creyendo en su palabra, cuando le creemos a su palabra, cuando estamos sumergidos en su presencia. Y en ese sentido, pues son lo que tenemos que fortalecer, y que Dios nos ayude a morir a esa naturaleza carnal y empezar a ver desde la mirada de nuestro Señor Jesucristo. A ese hombre que te maltrata en lo físico y en lo espiritual, en lo psicológico, a esa mujer que hace daño, a los hijos que están en rebeldía. Aprende a mirar qué hay en el corazón, aprende a mirar. A veces uno le dice a las personas que tú eres psicólogo también, porque tú haces parte del reino de los cielos, y el Señor te da a través del Espíritu Santo la posibilidad de orientar, de tener ese don de consejo, de mirar el corazón de la gente con bondad, con caridad, con misericordia. O sea, eso es un psicólogo espiritual, tratar de mirar el corazón, porque el psicólogo del mundo lo único que hace es mover sentimientos y tratar desde la mente de ayudarle a la gente. No es desde allí, es desde el corazón, Moni. Agudizar nuestros sentidos espirituales es ayudarle a la gente sin dejarnos maltratar. Claro está, porque tampoco tenemos que maltratarlo. Mi Jesús lo dijo, también están maltratando a mi papá y me están maltratando a mí. Y lo que hizo fue sacar a toda la gente corriendo. ¿Por qué? Porque Él es celoso con sus cosas. Y en ese sentido también nosotros, Moni, tenemos que ser cuidadosos, porque si alguien me maltrata, yo no tengo por qué permitirme el maltrato, ¿sí? Sin entrar en pelea y en contienda, pero sabiamente decirle, detente. Pero mira, Rafa, también algo que estoy observando cuando tú vas hablando de esto, y no solamente depende de la casa personal, o sea, yo, ¿sí? Que no permitirme ese maltrato y no permitirme esas situaciones que me llevan a ir en contra del templo. Acordémonos lo que la palabra de Dios dice, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, yo no puedo permitirme algunas cosas que van en contra de este templo en donde debe habitar el Espíritu Santo. Pero también tengamos presente algo, Rafa, porque aquí está hablando de que Él llega a la casa del Padre, ¿sí? Y está llena de cosas que no son. Y es también nuestras propias casas. O sea, ¿qué es lo que estamos permitiendo, Rafa, también en nuestras propias casas? O sea, no solamente en este templo, sino en la casa donde habitamos con nuestro esposo, nuestros hijos o nuestros padres o hermanos. ¿Qué estamos permitiendo? O sea, si yo soy la cabeza de mi casa,
¿Qué estoy permitiendo? A veces permitimos que nuestros hijos vengan con su pareja y se queden a vivir con su pareja, y de alguna manera yo estoy, o sea, como que yo estoy Promocionando. apoyando una situación de adulterio, una situación de fornicación. De pronto estoy permitiendo que vengan a mi casa y que estén tomando, o sea, que se hagan unas fiestas que no son nada saludables, por decirlo así. O qué otra cantidad de cosas yo estoy permitiendo. O sea, en mi casa yo tengo que ser muy clara con mis normas. Yo tengo que buscar que mi casa sea santa, que mi casa realmente está al servicio del Señor, o sea, que en mi casa se vive paz, que en mi casa se vive armonía. Por eso es que yo también tengo que darme cuenta de eso. O sea, ¿qué estoy permitiendo? La gritería, la grosería, el ver la pornografía, el que nos hagan unas conversaciones doble sentido. O sea, hay tantas cosas que estamos permitiendo en nuestras casas que a Dios no le agradan. Y acordémonos, estamos básicamente con la iglesia en la casa por la situación que vivimos mundialmente. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Pues que tenemos que purificar nuestras casas, que tenemos que hacer lo correcto en nuestras casas, porque es que esta casa también es del Señor. Y si esta casa es de Dios Padre, qué vergüenza todo lo que se está permitiendo y que todo lo que Él viene a ver en nuestra casa. Entonces, es importante que nosotros miremos eso. Yo no soy mi mamá ni mi papá, ellos son los que manejan esta casa. Entonces, la pregunta es, ¿tú cómo estás llegando al corazón de tu papá y de tu mamá para que ellos entren en esa sintonía de los principios de Dios, de las enseñanzas del Señor, para que en tu casa sí viva la presencia de Dios? O sea, se supone que tú debes ser luz a donde el Señor te coloca. O sea, no hay problema que tú seas hijo. Gedeón era el más pequeño, Gedeón era pequeñito, y él conoció la situación de su papá. Su familia practicaba brujería y tenía muchos altares. ¿Y qué pasó con Gedeón por la noche? Pues yo sé que uno tiene que hablar con sus familiares, pero en este caso el ejemplo fue que Gedeón fue y destruyó los altares del papá, claro. O sea, si Dios te lo muestra, si Dios te lo indica, él lo hizo, obedeció. ¿Qué sucedió en la mañana? El padre, pues, ¿cómo así? ¿Quién destruyó los altares? Y entonces le dicen, ese fue tu hijo. Entonces se pregunta por qué. Acordémonos que Gedeón venía de familia donde el papá debería estar en los principios del Señor. Y él es que haciéndole altares a Baal, al diablo. Entonces, como que Gedeón fue esa forma de demostrarle qué es lo que se está haciendo incorrecto. Los altares a veces son ese ver la pornografía, los altares es precisamente ese tener esas relaciones incorrectas, en fin, muchas cosas se están dando. Entonces es importante que nosotros llevemos nuestra presencia también en nuestra casa, a nuestra casa. Nuestra casa es un templo. No permitamos en nuestra casa el consumo de psicoactivos, no permitamos en nuestra casa situaciones de adulterio, de fornicación por parte de los hijos, no permitamos en nuestra casa cosas robadas, porque a veces los hijos están robando y traen las cosas robadas a nuestra casa, porque eso es traer maldiciones a la casa, y eso no es nada bueno. Todo lo de lo que te estaba hablando, Gedeón, lo encuentras en Jueces. Mira lo interesante, Moni, con lo que tú estás diciendo, el hecho de cuál es el templo de Dios y por qué tenemos que tenérselo por nuestra casa. Y la casa nosotros le pertenecemos a Dios. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuiden su cuerpo, dice la palabra. Hay una palabra, no recuerdo la cita, pero es fuerte con respecto al cuerpo. Porque lo que tú hagas con tu cuerpo estás ofendiendo a Dios, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, dejo la tarea, si alguien me la puede decir, maravilloso, que me digan qué pasaje bíblico es ese que habla del cuerpo. Y lo más de lindo, Pablo habla de eso, de ese mensaje sobre el cuerpo, que tenemos que cuidar, el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Igual manera, Moni, lo que es la casa, lo que tú decías, ¿te acuerdas cuando empezamos con la comunidad? Hablaba mucho sobre que la casa nuestra es un Betel. Betel significa casa de oración y puerta del cielo. Incluso imprimíamos
la imagen del nombre Betel, una imagen lo más linda, y se pegaba en la puerta de las casas. Esta es un Betel, una casa de oración y una puerta del cielo. Y tener celo por tu casa es increíble, Moni, lo que tú estás diciendo con respecto a lo que nos permitimos de la usurpación, de el denigrar, del dañar el templo de Dios. Porque la casa es donde vive si tú eres hijo de Dios, si tú eres ese príncipe, esa princesita de Papito Dios, si tú eres esa reina, esa princesa de mi Madre María, pues tu casa es un templo. Y hay que cuidarlo, Moni, porque nos permitimos cosas, no solamente los hijos, nos permitimos cosas de el adulterio de los esposos, nos permitimos no solamente la pornografía, sino también lo de los robadas, las cosas robadas. Moni, hay que tener un cuidado de eso. Por ejemplo, el esposo va y trae algo del trabajo, no, es que me lo traje porque para mí es útil, allá en la empresa les sobra, ¿sí? Eso es robar, ¿sí? O cosas, hay que ser cuidadosos. O se llama jinetear en la parte contable, utilizar un dinero que no es tuyo y lo utilizas para tu casa. Te dieron a guardar un dinero y ese dinero lo utilizas. O te ponen a administrar de un dinero y resulta que ese dinero no es tuyo y también estás utilizando ese dinero que no es. O sea, las cosas con Dios sí tienen que ser muy claras. Hay que ser muy cuidadosos con las cosas del reino. Hay que ser celosos con las cosas del reino. Empezando por tu propio cuerpo. Empezando por tu mirada, tus oídos, todo. Como esa canción, cuidaré mis ojos, cuidaré mi boca, ¿sí? Cuidaré mi corazón de todo lo malo, pues no te quiero hacer dañar, Señor, algo así. Pero bueno, otra canción que se las dejo como tarea, muy linda, y es el hecho de cuidarte en plenitud y desarrolla tus sentidos espirituales. ¿Y cómo? En la medida que te sumerja más en la presencia de mi Papito Dios. Que tengan un excelente y maravilloso día de resurrección. Dios los bendiga y oren por nosotros, como nosotros vamos a orar por ustedes. Dios los bendiga. Abrazos, chao.